Estamos acompañando a don Silverio Morales, que está aquí demandando la libertad de su hijo, que fue capturado injustamente el 11 de noviembre de 2022, después de más de un año, que no le encontraron absolutamente ninguna evidencia de ningún vínculo con grupos pandilleriles. En vez de dejarlo en libertad, por lo menos la Fiscalía pidió medidas sustitutivas y el juez las ordenó. Centros penales de Usulután, donde estaba recluido, a pesar que él fue capturado en Nahuizalco, Sonsonate, en vez de dejarlo libre, ese mismo momento lo que hizo fue volverlo a acusar y enviarlo a procesar a San Miguel por el mismo delito del cual se le había imputado, como que hubiera pasado nuevamente. Es una pesadilla que viven miles de salvadoreños inocentes que han sido capturados bajo el régimen de excepción. De San Miguel lo mandan al penal de Izalco y aquí está nuevamente sin que se haya podido resolver en ningún juzgado, ni en San Miguel ni en Santa Ana, que era el original, la situación legal de él. Una persona que nunca debió estar trabajando en las agrícolas, había ido a cenar a su casa y ya iba a lavar las jícamas que iban a mandar al mercado en esa madrugada. Mala suerte para él, iban pasando 4 policías que iban buscando pandilleros y que quizás como no habían encontrado el número de personas que les habían demandado ese día que tenían que capturar, se lo llevaron a él y se llevaron a otras personas que estaban ahí en el lugar. Leví pasó ya 2 navidades, 2 cumpleaños, separado de su familia en la cárcel. Su padre demanda su libertad, nosotros estamos aquí para apoyarlo. Yo ya dije públicamente que después de la juramentación del 1 de junio del 2024, si el pueblo salvadoreño y Dios nos permite llegar a la presidencia, lo primero que voy a hacer es voy a venir a este penal de Izalco a inspeccionar lo que ha estado pasando adentro, lo que encontramos adentro, inmediatamente a ordenar la segregación de las personas que no tienen ningún vínculo con las pandillas para que puedan recibir visitas de sus familiares, atención médica, la alimentación necesaria y comenzar a revisar inmediatamente caso por caso para que los inocentes puedan ser liberados por un juez lo más pronto posible, pero para mientras que se les respete sus derechos, su dignidad, su derecho de que sea visitado por sus familiares y por sus abogados, cosa que se les ha negado hasta este momento. Estamos aquí para apoyar a don Silverio y su familia y otras familias más con las que nos hemos encontrado. Y saben algo muy curioso, que nos hemos dado cuenta que las personas que han capturado y todos los que están aquí, todas las personas con que hemos platicado en este lugar donde venden los paquetes de alimentos y ropa que se les puede entregar a los familiares que están detenidos una vez por mes. Lo curioso es que casi toda la gente que nos ha encontrado acá viene de Oriente. Imagínense, en Izalco, Sonsonate, mandan las personas que han sido capturadas en Oriente. Y casualmente a la gente que es capturada aquí, en la zona de Occidente, lo mandan a Oriente, como que ya una perversidad de esa gente malvada, familiares de las personas capturadas inocentes por el régimen de excepción. Decepcionante, lo más indignante es darnos cuenta que lo más probable es que todo esto sea nada más una farsa para crearle a la gente la impresión que es el régimen de excepción y el cancelamiento masivo de salvadoreños lo que le da la seguridad al país que se experimenta ahorita, cuando en realidad cada vez sale más y más evidencia de que esto ha sido un pacto corrupto con las pandillas, que el gobierno es el que ha liberado a líderes pandilleros como el Kruk, que lo sacan de la prisión a pesar de estar sirviendo una condena de 40 años, de tener una solicitud de extradición del gobierno de Estados Unidos, de tener una alerta roja, y lleva un apartamento de lujo, le da un de Guatemala, es capturado en México
y ahora ya está en poder de las autoridades de Estados Unidos, revelando y contando el pacto corrupto de este gobierno con las pandillas. Qué desgracia que para querer reelegirse inconstitucionalmente, un presidente de la República ha recurrido a crear una farsa de una guerra contra las pandillas cuando lo que él siempre ha tenido ha sido un pacto corrupto con las pandillas. ¿Por qué era necesario que jóvenes como Leví y más de 20,000 personas inocentes que no tenían nada que ver con las pandillas estén en prisión sufriendo violaciones de derechos humanos, donde han muerto más de 225 personas solo aquí en el penal de Izalco, que es el centro penal donde más privados de libertad han muerto durante el régimen de excepción? Aquí más que en ninguna otra parte del país. En este fin de semana pasado, 4 personas murieron que estaban recluidas aquí en el penal de Izalco. ¿Por qué hacer sufrir a tanta gente solo para crear la ilusión electoral de que el régimen de excepción y andar haciendo todas estas capturas es lo que le da la seguridad al país, cuando en realidad ha sido un pacto corrupto con las pandillas? Algún día, cuando se sepa todo lo que ha pasado, espero que el pueblo salvadoreño pueda ver estas imágenes y sentir la misma indignación que sentimos nosotros, que hemos visto a padres de familia como don Silverio y su esposa pasar la Navidad el 24 de diciembre sin su hijo, sabiendo que es inocente y sabiendo que ya tenía una carta, una orden de libertad de un juez que no fue atendida, sino que cometen el abuso de acusarlo nuevamente por la misma cosa, solo para que volver a comenzar esa pesadilla que ellos creían que había terminado. Eso es muy injusto y no lo podemos permitir, y espero que algún día, cuando la gente pueda ver estas imágenes, vean que teníamos razón, que este gobierno es un gobierno malvado que odia a la gente, y a los pobres los odia más, a los campesinos, a los pueblos originarios, cuando deberíamos de hacer todo lo contrario. Deberíamos de estar unidos como salvadoreños. Así es que ahora hemos procedido a venir acá y vamos a acompañar a don Silverio y otras personas a dejar el paquete de alimentos para sus seres queridos que están recluidos injustamente, violándoles sus derechos humanos en el penal de Izalco. Espero que lo más pronto posible el gobierno de la República de El Salvador, cuando cambie el 1 de junio, pueda a personas inocentes, pueda dejar libres a los inocentes que están, pueda reconocer que son inocentes, limpiarles su expediente para que no tengan ningún problema encontrando trabajo, pedirle disculpas públicamente y darles la compensación que ellos y sus familias merecen por todo el sufrimiento injusto e innecesario por lo que han tenido que pasar. Por eso aquí, y ahora vamos a acompañar a don Silverio y a otras personas a dejar los paquetes de alimentos a sus familiares. Buenos días, soy Silverio Morales de los pueblos indígenas del Gran Señorío y Territorio de los Izalco. Agradecerles a nuestros hermanos del CACTI, nuestros hermanos del Gran Movimiento Milpa, y nuestros hermanos que están acompañando, y con la familia de nuestro hermano Luis Parada también presente. Agradecido por este apoyo, esta fortaleza que como Silverio y familia estoy viviendo con este lamentable hecho de la captura de mi hijo en el 11 de noviembre del 2022, que lastimosamente ha sido una captura arbitraria. El hecho de que vivimos en una zona empobrecida no significa que nos estén vulnerando nuestros derechos, sino más bien deberían de ver de qué forma nos fortalecen. Y la situación de hoy en esta conferencia es que con toda la diligencia que hemos hecho con amistades, la familia Morales, en la situación para que dejen en libertad a mi hijo, pues el fiscal tomó a bien, tanto como fiscal como los tribunales de Santa Ana y la Cámara de Santa Tecla, tomaron a bien de dictar y ordenar las medidas sustitutivas y dejar en pronta libertad a mi hijo Leví. Por esa parte y esa decisión que tomaron esas autoridades, me siento bastante agradecido porque tomaron en cuenta de que mi hijo no ha cometido ningún delito, no pertenece a ningún movimiento ilícito, sino más bien ellos reconocieron de que mi hijo no ocasiona ni tiene que ver con poner en riesgo la vida de la sociedad, sino más bien
ellos vieron de que mi hijo no ha cometido nada y decidieron que ordenar dejarlo en libertad. Lastimosamente, director de centros penales no ha tomado en cuenta esa orden que dio la Cámara, que dio Tribunales de Santa Ana, que dio el mismo fiscal. No han acatado la orden de dejarlo en libertad a mi hijo Leví, sino más bien hicieron un traslado como recaptura del penal de Usulután hacia el penal de Izalco. Entonces, por ese hecho, consideramos que no debería de ser, más bien deben de respetar y cumplir las órdenes que da Fiscalía, Tribunales de Santa Ana y la Cámara de Santa Tecla. Deberían de cumplir esa orden. Por lo tanto, nosotros estamos pidiendo y exigiendo ese cumplimiento y que lo dejen lo más posible en libertad, ya que somos familias que trabajamos y que generamos comida al país. Por lo tanto, todo joven inocente pedimos su pronta libertad, porque necesitamos como jóvenes y adultos trabajar para generarle comida al país, porque somos personas de bien, que generamos el bien a las demás familias y de nuestras comunidades. Por eso mismo, como pueblos indígenas, nosotros estamos unidos cada vez más, nuestros hermanos de Milpa que vienen desde la Unión, que siempre nos estamos apoyando, porque también ellos son afectados con nuestros hermanos capturados inocentemente. Por lo tanto, pedimos al director de centros penales que deje en pronta libertad a mi hijo Leví y así también a todos los inocentes. Como movimiento indígena para la integración de las luchas de los pueblos ancestrales de El Salvador, hoy exigimos que cese la criminalización y persecución de líderes que defienden los derechos colectivos de los pueblos indígenas, al mismo tiempo que a sus familiares, como es el caso de Leví Morales, hijo de nuestro compañero, hermano y tata, don Silverio Morales, quien ha sido un líder histórico en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas de El Salvador. A la vez, exigimos su inmediata liberación y al mismo tiempo hacemos un llamado a las diferentes organizaciones, colectivos sociales a nivel nacional e internacional que se solidaricen con esta causa, ya que lamentablemente en nuestro país, por defender nuestros territorios, por defender la vida, se nos persigue. Así que inmediata liberación para Leví Morales. Aquí nos hemos encontrado también con una señora que viene a dejar un paquete para su hijo. Sí, así es. ¿Desde hace cuánto tiempo está él recluido? Desde el 24 de junio del 2022. 24, o sea que ya un año y medio. Sí. ¿Y usted lo ha podido visitar en este año y medio? No, nunca. ¿Y hay algún abogado que esté viendo el caso de él? Pues la verdad, los de la Procuraduría, y una vez que yo, bueno, de hecho yo venía cada 2 días, cada 3 días, hasta que me dijo una abogada que ya la tenía harta. Me dolió porque se supone que están para los derechos de los jóvenes, o los humanos, como podamos decirlo, Sí. porque se supone que están de la mano con derechos humanos, pero la verdad es que vemos que eso no existe. Derechos humanos ahora, no sé a dónde, porque me dijo que ya la tenía harta. ¿Y es que- abogada de la Procuraduría Sí, de la para la Defensa de Procuraduría. Derechos Humanos? Y claro, así como hay abogadas buenas, hay abogadas malas y abogadas buenas, porque luego de eso yo regresé y la abogada bien amable me dijo: hija, pero si tu hijo ya tiene derecho, ya tiene carta de libertad, tenés que, ahorita nosotros no podemos trabajar. No podemos trabajar ni abogados particulares ni abogados de la, ¿cómo se llama? Los abogados de la Procuraduría. Entonces, si ustedes tienen el dinero para pagar un abogado particular, búsquenlo. Pero no es 100% de que les van a poder hacer ese trabajo. No se nos permite trabajar ahorita a nosotros. Pero si usted quiere intentar, inténtelo. Pues yo busqué una abogada y desgraciadamente el ser pobre nos limita a tantas cosas, porque yo no pude pagar esa abogada. La cantidad que la abogada me dio, yo no la pude pagar. ¿Qué cantidad le pedía? Me pedía, pues la primera vez me dijo que me iba a cobrar 1,500. Luego pues ya me dijo que ella, para entregármelo, yo tenía que entregarle primeramente $700 y luego pues iba a ver si me hacía un método, pero entregándome a mi hijo yo le tenía que pagar lo demás. Pues la verdad es de que
yo le pedí una ayuda a un amigo, ¿verdad? Le pedí que me ayudara a él a pensarlo, si yo podía hacer un préstamo un préstamo para poderle pagar yo a la abogada. Y me dijo, te aconsejo que no lo haga, porque va a ser un dinero perdido. ¿Qué edad tiene su hijo? Mi hijo tiene 23 años, cumplió el 25 de julio. La misma edad de Leví, 23. 23 años. Imagínense, jóvenes que tienen toda la vida por delante y están presos desde hace año y medio. Y una cosa más, las personas que me conocen, las personas de mi colonia, de mi comunidad, saben que mi hijo es un hombre trabajador, que mi hijo es un muchacho educado, es una persona que ni siquiera apodos tiene. Y acá cuando a él lo capturaron, hasta apodo me le dieron. Y mi hijo salió, se lo fueron a traer al trabajo, lleno de cemento. Mi hijo, él nunca ha pertenecido a ninguna pandilla. O sea, mi hijo, él era el fútbol playa, su diversión era jugar fútbol, es jugar fútbol. De ahí él no se roza con personas de ese tipo, nunca. Y las personas que me conocen saben que estoy diciendo la verdad, y Dios. ¿Y qué información habrán tenido? ¿Alguien habrá hecho una llamada o qué? No sabe. Fíjese de que capturaron primero a un muchacho que sí lo andaban buscando, luego se lo llevaron y como a los 10 minutos supuestamente como que el muchacho tuvo miedo de irse él solo. Y pues yo voy a decir lo que fue como por odio, porque unos días antes le había pedido a mi hijo, y de eso soy testigo yo, porque él llegó a mi casa y le dijo que le hiciera el favor de prestarle la moto para él ir a hacer unas vueltas, y le dijo que no. La moto la ocupa mi papá para ir a la iglesia. Yo no hago ese tipo de favores porque yo no soy amigo de ellos. Sí. Se lo dijo mi hijo. Pues a los días le pidió otra vez otro favor, que le prestara el teléfono, y le dijo que no. Incluso mi hijo me dijo en la noche, fíjese mamá, esto y esto. Y me ultrajó y yo le regalé, todavía le di 1.25 para la tarjeta, me dijo. Te voy a regalar para la tarjeta, pero yo mi teléfono no te lo puedo prestar, dice que le dijo. Y cuando capturaron al muchacho, como a los 10 minutos, se regresaron a traer a mí. O sea que el mismo persona que llegaron a capturar se inventó algo para vengarse de su hijo y no irse él solo. Sí. Imagínense, y ya pasó 1 año y medio. Año 7 meses ya. Lo que le ofrezco, señora, es que la voy a poner en contacto con alguien que sin cobrarle le pueda ayudar para ver la situación de su hijo y ver que salga lo más pronto posible. Y yo igual invito a esa persona o a usted, puedan llegar a conversar con mi familia, lo voy a decir, las personas de la comunidad son mi familia prácticamente, ellos me han ayudado, las personas de mi comunidad me apoyaron en su momento, y ahí nadie le va a hablar en mal de mi hijo. Sí. Nadie va a decir, no, si nosotros una vez lo vimos así, ya sabes, no. Santo no es, porque usted sabe que los jóvenes siempre tienen, o que se toman su cerveza, sí, pero, eso, no es un pero delito. Eso no es un delito. Así es. Ajá. Y lo que sí sé ahora que es un delito es ser pobre. Sí. Eso sí. Pero no debería ser así, al contrario. Sí. Y de parte mía, gracias, le vamos a dar todo nuestro apoyo que podamos. Don Silverio, acompáñanos. Don Silverio, también todo nuestro apoyo. Sí, personas, gracias, padres de jóvenes de 23 años, inocentes, injustamente capturados y retenidos por más de 1 año ya, 1 año 3 meses en el caso de Leví, 1 año y 7 meses en el caso del hijo de la señora Kevin. Sí. Kevin. Pero que injustamente capturados, retenidos, pero que vamos a pedirle a Dios y al pueblo salvadoreño que nos ayude a darle verdadera justicia a los salvadoreños y una paz verdadera, firme y duradera, basada en la verdad y no en engaños. Estamos con otra persona que viene a visitar a un familiar que está recluido en el penal de Izalco. ¿Cuál es el nombre de su familiar? Wilfredo. Y cuéntenos sobre él, ¿cuándo fue capturado?
Bueno, él fue capturado el 10 de mayo del 2023 en la casa, ¿verdad? Estaba descansando porque él trabaja en la central Izalco, ¿verdad? Entonces ese día pues estaba en la casa cuando llegaron y no sabían bien el nombre, ¿verdad? Sino llevaban el nombre de su compañera de vida. Bueno, y él como sabía que no debía nada, pues fue a traer su DUI y se los entregó y bueno, usted te vamos a llevar, le dijeron. O sea, el nombre que ellos llevaban no era el de él, No, sino que el de la compañera de Ajá, vida. sí. Y sin embargo se lo llevaron a él. Ajá, Y le sí. dijeron por qué se lo llevaban. No dijeron. ¿Y desde entonces lo ha visto alguien de la familia? No lo ha podido ver. ¿Y algún abogado lo ha podido ver? Sí, eso sí, porque, bueno, con el, digamos así, de querer ver libre, pues se rebuscó su esposa, ¿verdad? Y sí, lo llevaron el caso con la fiscalía y la fiscalía pues pidió testigos, ¿verdad? Y como lo conocen, ¿verdad? Entonces sí, digamos, le apoyaron a testificar que pues sí, él de su trabajo a la casa, ¿verdad? ¿Y por qué no está libre entonces? Pues sí, eso es lo que nosotros vemos en este gobierno, ¿verdad? Que dice estar a favor de, digamos, de la niñez, pero él, digamos, tiene 2 niños pequeñitos, entonces, digamos, están desprotegidos, ¿verdad? Por el padre. Y entonces los niños preguntan por el papá, pero injustamente, ¿verdad? Está detenido ya más del año. Sí. Ujú. Y el papá, o sea que él estaba trabajando. Él estaba trabajando. Y ahora ya no está percibiendo ya no, ningún ajá, salario. sí, eso sí, ya no. Y la familia tiene que sobrevivir sin el salario del padre. Ujú. Y ahora le tienen que también traer paquetes de alimentos. Sí. Y han estado trayéndoselo todos los meses. Sí, algunos meses sí, al principio digamos, se pudo, pero después como que ya ha sido un poco, sí, se hace más difícil, aunque está aquí cerca, pero se Sí, siente, claro. se siente. No, si la Ujú. gente de por sí ya está teniendo problemas, todos los salvadoreños están teniendo problemas para poder pagar sus gastos y el costo de la canasta básica, y encima de eso pierden un salario de una Ujú. persona que estaba trabajando, que a saber por qué se lo llevaron. Ujú. Sí. Y ahora no solo eso, sino que tienen que mantener la casa sin el salario de él y hasta tratar de darle comida para que pueda comer él y no morirse de hambre en un penal. ¿Qué son las últimas palabras que le quiere decir usted al pueblo salvadoreño y al gobierno? Bueno, yo digo que pues en este régimen se ha quitado el espacio o la potestad de derechos humanos de la fiscalía, ni porque la fiscalía declare, digamos, un proceso justo, pero vemos que no se cumple eso. Sí. Ujú. Bueno, esperamos que pueda su familiar recuperar la Sí, libertad eso lo más pronto posible. Eso es lo que esperamos. Ujú. Y si me deja sus datos, se lo voy a hacer llegar a una persona que tal vez podría tratar de ayudarles a poder obtener una resolución para eso. Y si no, yo le ofrezco que el 1 de junio, después de tomar posesión de la presidencia, yo voy a venir a este penal a asegurarme que las personas inocentes que están acá, desde ese primer día, sean completamente separadas de cualquier criminal, que los criminales no van a salir de la cárcel, pero sí vamos a empezar por proteger a los inocentes que están presos y hacer un sistema ordenado para revisar cada uno de sus casos, y que las personas que no tengan nada que ver, que no haya nada de evidencia más que el reporte de los policías, que a todos les ponen agrupaciones ilícitas sin ninguna evidencia, puedan iniciar el proceso de salir del penal y reunirse con sus familias, recibir una disculpa del Estado por las injusticias que se les han cometido. Gracias. Gracias. Ujú.